El yo fragmentado. Inspirado en Sigmund Freud. Estructuras del yo, el ello y el superyo. En lo profundo de nuestra mente habitan tres fuerzas esenciales que moldean quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. El ello, el yo y el superyo. Freud nos enseñó que no somos una entidad única y coherente, sino un campo de tensiones internas, un yo fragmentado en constante diálogo y conflicto. El ello representa esa parte primitiva y ancestral de nuestra psique. Es el reservorio de los instintos, el impulso irracional y el deseo inmediato. Vive en la oscuridad del inconsciente, buscando la satisfacción sin considerar consecuencias ni límites. Es el niño impaciente que reclama placer y evita el dolor a toda costa. En contraposición, el superyo emerge como la voz de la moralidad, la internalización de las reglas sociales, de lo que está bien y lo que está mal. Es el juez severo que vigila y castiga, imponiendo normas y generando sentimientos de culpa cuando nos desviamos. Habita en un territorio más consciente, pero también puede manifestarse en ecos profundos, moldeando nuestra conciencia y autoimagen. Entre estos dos polos extremos se encuentra el yo, la parte mediadora y consciente. Su misión es equilibrar los deseos del ello y las demandas del superyo, mientras negocia con la realidad externa. Es el arquitecto de la personalidad, quien intenta mantener la armonía, resolver conflictos y protegernos del caos interno y externo. Esta fragmentación no es una debilidad, sino una complejidad inherente a la naturaleza humana. Cada una de estas estructuras lucha por espacio y control, generando tensiones que se manifiestan en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Freud nos invita a explorar estas capas ocultas, a descubrir cómo estas fuerzas internas moldean nuestras decisiones, nuestras neurosis y nuestro crecimiento personal. En este capítulo, comenzamos un viaje para comprender estas tres entidades fundamentales, para reconocer sus voces y sus conflictos, y para encontrar, en esa fragmentación, la clave para una vida más consciente y plena. El ello, esa fuerza primaria e instintiva, funciona sin reglas ni lógica. Vive en el reino del placer inmediato, donde el único principio que guía es la satisfacción. Freud lo describió como un océano de energía psíquica que emerge al nacer, una fuente inagotable de impulsos que buscan gratificación sin importar las consecuencias. Pero esta libertad instintiva tiene un costo. Cuando dejamos que el ello domine sin límites, caemos en un caos emocional y social. Los deseos descontrolados pueden llevar a la autodestrucción, al conflicto con los demás y a la ruptura del equilibrio interior. El superyo, por otro lado, surge con la internalización de normas, valores y prohibiciones aprendidos desde la infancia. Es la voz que nos dice no cuando queremos decir sí, que nos impone el deber y la responsabilidad. En su mejor forma, actúa como guía moral, ayudándonos a vivir en sociedad. Sin embargo, cuando es demasiado severo, se convierte en un tirano interior, generando culpa, ansiedad y represión. El yo se encuentra en medio de esta batalla constante. Es la parte consciente que evalúa, decide y regula. El yo debe negociar entre las exigencias del ello y el superyo, siempre consciente del mundo exterior y sus reglas. Su tarea es difícil. Debe satisfacer al menos parcialmente los impulsos instintivos sin romper las normas morales ni poner en peligro la realidad. Este equilibrio, que parece frágil, es lo que sostiene nuestra salud mental y emocional. Cuando el yo fracasa en mantener esta armonía, pueden surgir síntomas de ansiedad, conflictos internos o comportamientos disfuncionales. En este capítulo, profundizamos en cómo estas tres instancias interactúan, cómo se manifiestan en nuestro día a día y qué papel juegan en la formación de nuestra personalidad. Comprender esta dinámica nos permite no solo entendernos mejor, sino también empezar a integrar y sanar nuestras partes fragmentadas. El conflicto interno entre el ello, el yo y el superyo se refleja en nuestras emociones y comportamientos cotidianos. No es raro sentir deseos que parecen irracionales, culpa que parece desproporcionada o una sensación de lucha interna constante. Estas experiencias son el reflejo de la fragmentación del yo. Freud nos enseñó que muchas de estas tensiones se despliegan en el inconsciente, fuera del alcance directo de nuestra conciencia. Los mecanismos de defensa son las herramientas que el yo emplea para manejar estos conflictos y protegernos del malestar psicológico. Entre los mecanismos más comunes están la represión,
que oculta pensamientos o deseos inaceptables. La negación, que rechaza la realidad dolorosa. La proyección, que atribuye a otros nuestros propios impulsos. Y la sublimación, que canaliza energías instintivas hacia actividades socialmente aceptables. Estos procesos no solo revelan la complejidad de nuestro mundo interno, sino que también muestran cómo intentamos mantener una imagen coherente de nosotros mismos frente a la fragmentación. Entender y reconocer estos mecanismos es fundamental para el crecimiento personal y la sanación. Al traer a la conciencia lo reprimido y al integrar las partes fragmentadas, podemos construir un yo más sólido y equilibrado. Este capítulo explora cómo estas dinámicas se manifiestan en la vida diaria y cómo podemos comenzar a observarlas sin juzgarnos, usando la comprensión como herramienta de transformación. La clave está en aceptar la complejidad interna y aprender a vivir con ella, no como un problema a eliminar, sino como una condición humana que puede ser fuente de autoconocimiento y libertad. La infancia es el escenario donde se establecen las bases del ello, el yo y el superyo. Desde nuestros primeros años, experimentamos la formación de estas estructuras que luego guiarán gran parte de nuestra vida psíquica. El ello es innato, presente desde el nacimiento, pero el superyo se desarrolla a través de la internalización de las normas y valores de los padres y la sociedad. Es durante la infancia cuando aprendemos lo que está permitido y lo que está prohibido, absorbiendo juicios y expectativas que moldean nuestra conciencia moral. El yo comienza a tomar forma en este proceso, desarrollando la capacidad de adaptarse a la realidad y negociar entre los impulsos y las reglas externas. Freud destacó la importancia de las etapas psicosexuales en este desarrollo, donde cada fase representa un desafío y una oportunidad para el equilibrio psíquico. Las experiencias y conflictos durante estas etapas influyen profundamente en la estructura futura de la personalidad. Un desarrollo sano del yo permite la integración de las distintas partes, facilitando la adaptación y la resolución de conflictos internos. Sin embargo, las heridas o traumas en la infancia pueden fragmentar aún más el yo, provocando defensas rígidas o patrones disfuncionales que se arrastran hasta la adultez. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo nuestras primeras experiencias configuran el entramado interno y cómo podemos, desde la conciencia, comenzar a sanar esas fracturas. Comprender este proceso es fundamental para el crecimiento personal y para construir una vida más armoniosa y auténtica. A medida que avanzamos en la comprensión de nuestra psique, es fundamental reconocer cómo el yo utiliza diversos mecanismos para manejar la ansiedad que surge del conflicto entre el ello y el superyo. Estos mecanismos no solo protegen nuestra salud mental, sino que también nos permiten funcionar en la realidad cotidiana. Uno de los más conocidos es la represión, el acto inconsciente de mantener fuera de la conciencia pensamientos y deseos que resultan dolorosos o inaceptables. Aunque esta estrategia protege temporalmente, su abuso puede generar síntomas y dificultades emocionales. La negación es otra defensa común, donde rechazamos aceptar hechos o realidades que nos resultan incómodas, manteniendo una imagen idealizada o evitando el sufrimiento. La proyección, por su parte, implica atribuir a otros los sentimientos o impulsos que no queremos reconocer en nosotros mismos. Esta defensa distorsiona la percepción y puede complicar las relaciones interpersonales. Además, la sublimación representa un mecanismo más maduro, donde canalizamos impulsos instintivos hacia actividades creativas, artísticas o productivas, transformando el conflicto interno en una fuente de crecimiento y realización. Freud nos recuerda que estas defensas son naturales y necesarias, pero el equilibrio es clave. Cuando predominan las defensas rígidas o desadaptativas, la fragmentación del yo se intensifica, dificultando la integración y la autenticidad. En este capítulo, exploramos estas estrategias internas, su función y sus límites, invitándonos a observarlas con compasión y conciencia para avanzar hacia una mayor unidad interior. Reconocer y trabajar con estos mecanismos es un paso esencial en el camino hacia el autoconocimiento y la sanación profunda. Freud nos enseñó que el inconsciente no solo alberga deseos reprimidos, sino también recuerdos, emociones y conflictos que moldean nuestro comportamiento sin que lo sepamos. Esta parte oculta de la mente influye en nuestras decisiones, relaciones y salud emocional. El yo consciente a menudo desconoce las raíces profundas de sus impulsos y temores, lo que genera una sensación de fragmentación y desconexión interna.
Es como si una parte de nosotros estuviera oculta en sombras, tironeando los hilos de nuestra conducta desde lo profundo. Los sueños son una de las ventanas hacia este inconsciente. A través de ellos, los deseos del ello encuentran expresión simbólica, revelando conflictos no resueltos y señales que el yo puede interpretar para comprender mejor su mundo interno. Freud destacó la importancia de traer estos contenidos reprimidos a la conciencia, para integrarlos y reducir su poder destructivo. La terapia psicoanalítica es una herramienta para este proceso, permitiendo que el yo reconcilie sus fragmentos dispersos. En la vida cotidiana, podemos comenzar a observar patrones repetitivos, emociones intensas sin causa aparente o conductas autodestructivas como manifestaciones de estas tensiones inconscientes. Este capítulo invita a reconocer la profundidad y complejidad del inconsciente, a aceptar que no todo está bajo control consciente, y a abrirnos a la exploración interna como camino hacia la unidad y el bienestar. La interacción entre el ello, el yo y el superyo no solo ocurre dentro de nuestra mente. También se refleja en nuestras relaciones con los demás. Las tensiones internas que experimentamos a menudo proyectan sombras sobre nuestras conexiones sociales, creando malentendidos, conflictos y patrones repetitivos. Cuando el ello domina, podemos actuar impulsivamente, sin considerar las consecuencias, dañando vínculos importantes. Por otro lado, un superyo excesivamente crítico puede generar sentimientos de culpa y autojuicio que afectan nuestra autoestima y cómo nos presentamos ante los demás. El yo, en su intento de equilibrar estas fuerzas, también debe adaptarse a las expectativas externas y a las dinámicas sociales, lo que añade una capa adicional de complejidad a nuestro mundo interno. Freud nos recuerda que muchas veces llevamos dentro proyecciones inconscientes que colorean nuestras percepciones. Lo que juzgamos en otros puede ser un reflejo de partes reprimidas de nosotros mismos. Reconocer esta dinámica es clave para mejorar nuestras relaciones y para entender la fragmentación que experimentamos. Este capítulo explora cómo el yo fragmentado se manifiesta en nuestras interacciones sociales, y cómo el autoconocimiento puede transformar conflictos en oportunidades de crecimiento y conexión auténtica. Al aprender a integrar nuestras partes internas, también abrimos la puerta a relaciones más conscientes, saludables y profundas. La heurística de representatividad es una forma en que el sistema 1 simplifica el análisis del mundo, clasificando rápidamente objetos o situaciones basándose en la similitud con un prototipo o estereotipo. Esta tendencia, aunque útil para agilizar el pensamiento, puede llevar a errores significativos. Por ejemplo, juzgamos la probabilidad de que alguien pertenezca a un grupo basándonos en características superficiales, ignorando estadísticas reales y datos más relevantes. Kahneman explica que esta heurística puede causar fallas en la evaluación de riesgos y en la toma de decisiones, especialmente cuando la intuición se impone sin un análisis cuidadoso del contexto. Además, esta forma de pensamiento puede alimentar prejuicios y estereotipos, afectando tanto nuestras decisiones personales como sociales. El autor nos advierte sobre la necesidad de activar el pensamiento lento para cuestionar estas impresiones iniciales y buscar evidencia más sólida antes de sacar conclusiones. Este capítulo destaca la importancia de equilibrar rapidez y precisión, reconociendo cuando es necesario detenerse y analizar en profundidad para evitar errores derivados de juicios simplistas. Así, se nos invita a cultivar la paciencia mental y el escepticismo saludable, herramientas clave para mejorar la calidad de nuestras decisiones en un mundo complejo. El exceso de confianza es otro sesgo común que afecta la calidad de nuestras decisiones. Kahneman explica que tendemos a sobreestimar nuestras habilidades, conocimientos y la precisión de nuestras predicciones. Esta confianza desmedida puede llevarnos a ignorar señales de advertencia, a subestimar riesgos y a tomar decisiones precipitadas o arriesgadas. Una de las causas de este fenómeno es la ilusión de control, la creencia errónea de que tenemos más control sobre eventos inciertos de lo que realmente es posible. El exceso de confianza puede manifestarse en ámbitos tan variados como los negocios, la política, la medicina y la vida personal, con consecuencias que van desde pérdidas económicas hasta daños sociales. Kahneman recomienda cultivar la humildad intelectual, reconocer las limitaciones del conocimiento propio y buscar activamente opiniones contrarias para equilibrar nuestro juicio. Aprender a valorar la incertidumbre y a considerar escenarios alternativos nos ayuda a tomar decisiones más equilibradas y a reducir errores derivados de la arrogancia cognitiva.
Este capítulo nos invita a cuestionar nuestra certeza y a adoptar una actitud más prudente y reflexiva ante las decisiones importantes. Uno de los conceptos más influyentes de Kahneman es el de anclaje, un fenómeno que muestra cómo la primera información que recibimos sobre un tema puede sesgar nuestras decisiones posteriores, incluso cuando dicha información es irrelevante o arbitraria. El anclaje ocurre cuando, al enfrentar una decisión o estimación, nuestra mente se fija en un punto de referencia inicial y ajusta su juicio a partir de él, aunque ese punto no sea adecuado ni exacto. Por ejemplo, si alguien nos pregunta si el río Nilo tiene más o menos de 1,000 millas de largo, y luego nos pide una estimación, es probable que nuestra respuesta esté cerca de ese número inicial, incluso si es incorrecto. Este sesgo revela cómo la mente rápida tiende a buscar referencias para facilitar decisiones, pero también puede limitar la objetividad y la precisión. Kahneman señala que el anclaje puede ser utilizado para influir en negociaciones, precios y percepciones, por lo que es fundamental estar alerta para no caer en esta trampa. Para contrarrestar el efecto del anclaje, es importante cultivar un pensamiento más deliberado y cuestionar el primer dato recibido, evaluando alternativas y buscando información adicional antes de decidir. Este capítulo nos invita a desarrollar un enfoque crítico y consciente para evitar que nuestras decisiones sean manipuladas por referencias iniciales sin fundamento. Las emociones juegan un papel crucial en cómo percibimos la realidad y tomamos decisiones. Kahneman explica que el sistema 1 está profundamente conectado con nuestras emociones, lo que puede ser tanto una ventaja como una trampa. Cuando enfrentamos situaciones urgentes o peligrosas, la rapidez del sistema 1, impulsada por emociones, nos permite reaccionar de forma casi instantánea, salvando vidas y evitando daños. Sin embargo, esta misma rapidez puede llevarnos a juicios erróneos cuando las emociones distorsionan nuestra percepción. Por ejemplo, el miedo puede hacer que sobreestimemos la probabilidad de eventos negativos, mientras que la euforia puede llevarnos a subestimar riesgos o a tomar decisiones impulsivas. Además, las emociones pueden sesgar nuestra memoria y atención, enfocándonos en detalles que confirman lo que sentimos y descartando información que contradice nuestras creencias. El sistema 2, más racional, puede ayudarnos a regular estas emociones, evaluando las situaciones con calma y lógica, pero esto requiere esfuerzo y práctica. Kahneman nos recuerda que no podemos eliminar las emociones de nuestras decisiones, pero sí podemos aprender a reconocerlas y manejarlas para evitar que nos conduzcan por caminos equivocados. Este capítulo nos invita a desarrollar una mayor inteligencia emocional, que equilibre la rapidez intuitiva con la reflexión consciente, logrando decisiones más acertadas y coherentes. La toma de decisiones no ocurre en un vacío. Estamos constantemente influenciados por nuestro entorno social y las opiniones de quienes nos rodean. Kahneman nos revela cómo el pensamiento grupal y la conformidad pueden afectar la objetividad de nuestras elecciones. El deseo de pertenecer y ser aceptado puede hacer que cedamos ante la presión social, adoptando ideas o comportamientos que no reflejan nuestro juicio independiente. Esta dinámica puede llevar a errores colectivos, donde un grupo entero se sumerge en decisiones equivocadas, conocidas como pensamiento de grupo. Además, la influencia social puede reforzar ciertos sesgos, como la confirmación de creencias previas, haciendo que busquemos y valoremos información que apoya la opinión dominante, mientras ignoramos datos contrarios. El sistema 1, rápido y socialmente sensible, facilita esta tendencia, mientras que el sistema 2, más analítico, a veces es insuficiente para contrarrestarla debido a la presión y el cansancio mental. Kahneman nos invita a ser conscientes de estas influencias y a fomentar ambientes donde el pensamiento crítico y la diversidad de opiniones sean valorados, para evitar decisiones precipitadas o erradas por conformidad. Este capítulo subraya la importancia de la independencia mental y la valentía para cuestionar, incluso en situaciones donde la mayoría parece estar de acuerdo. En la vida diaria, desarrollar esta conciencia nos ayuda a tomar decisiones más auténticas y alineadas con nuestros valores, libres de la presión del entorno. Pensar rápido, pensar lento. Esencia. Inspirado en Daniel Kahneman. Comprensión accesible de los dos sistemas mentales. En nuestra mente conviven dos sistemas que gobiernan cómo pensamos y tomamos decisiones. Daniel Kahneman los llama Sistema 1 y Sistema 2. El primero es rápido, automático y emocional. El segundo, lento,
deliberado y lógico. Esta dualidad es la esencia de nuestro pensamiento y entenderla puede transformar nuestra forma de vivir y decidir. El sistema 1 opera casi sin esfuerzo. Nos permite reaccionar de inmediato, captar rostros, leer emociones, tomar decisiones rápidas en situaciones cotidianas. Es el piloto automático que nos ayuda a navegar el mundo sin agotarnos mentalmente. Sin embargo, su rapidez también lo vuelve propenso a errores y prejuicios. Por otro lado, el sistema 2 es como el conductor consciente. Se activa cuando enfrentamos problemas complejos que requieren concentración, análisis y control. Nos permite planear, resolver acertijos, cuestionar intuiciones. Pero su funcionamiento demanda esfuerzo y energía, por eso tendemos a usarlo menos. Daniel Kahneman nos revela que muchas veces confiamos demasiado en el sistema 1, cediendo a sesgos cognitivos que distorsionan nuestra percepción y juicio. Por ejemplo, el efecto ancla, que nos hace fijarnos en la primera información que recibimos, o el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar solo pruebas que apoyen nuestras creencias. Esta interacción entre rapidez y reflexión genera decisiones que no siempre son óptimas, pero son el resultado de un equilibrio necesario para nuestra vida diaria. El desafío es aprender a reconocer cuándo debemos activar el sistema 2 para cuestionar y corregir las respuestas automáticas del sistema 1. Esto requiere práctica y conciencia plena, pues el esfuerzo mental es real, pero el beneficio para nuestra toma de decisiones es invaluable. Daniel Kahneman también nos muestra cómo entender estos procesos puede mejorar nuestras relaciones, al ser conscientes de cómo juzgamos a otros y a nosotros mismos. Este conocimiento es vital en contextos donde las decisiones impactan profundamente, como en negocios, salud y política, pero también en lo cotidiano, desde elegir qué comer hasta cómo reaccionar ante un conflicto. Finalmente, esta obra nos invita a cultivar una mente que sabe cuándo acelerar y cuándo frenar, combinando intuición con reflexión para alcanzar mejores resultados y una vida más equilibrada. Nuestro cerebro, como un complejo motor, siempre busca economizar energía. Por eso, el sistema 1 es el que domina la mayor parte del tiempo, rápido, automático, sin esfuerzo consciente. Pero esta rapidez viene con un precio, propensión a errores sistemáticos que llamamos sesgos cognitivos. Uno de los sesgos más comunes es el anclaje. Este fenómeno ocurre cuando nos aferramos a una primera información, un punto de referencia que influye decisivamente en nuestras decisiones posteriores, incluso si ese ancla no es relevante o está distorsionada. Por ejemplo, si a negociar un precio nos presentan primero un valor alto, nuestra percepción del valor real queda sesgada hacia arriba. Otro sesgo importante es el de disponibilidad, donde juzgamos la probabilidad de un evento basado en lo fácilmente que recordamos ejemplos similares. Esto puede llevarnos a temer lo improbable, como temer viajar en avión después de escuchar sobre un accidente aéreo, aunque estadísticamente sea más seguro que conducir. Kahneman nos explica que estos sesgos son resultado directo del funcionamiento del sistema 1, que prefiere atajos mentales rápidos para ahorrar energía, pero que a veces nos alejan de la verdad objetiva. El sistema 2, aunque más lento y exigente, es el encargado de corregir estos errores cuando se activa. Pero como requiere esfuerzo, tendemos a dejar que el sistema 1 maneje la mayoría de las situaciones, confiando demasiado en nuestra intuición. Esta combinación de rapidez con error es parte fundamental de nuestra naturaleza cognitiva y entenderla es esencial para mejorar la calidad de nuestras decisiones, evitando trampas mentales comunes. Al aprender a identificar cuando estamos bajo la influencia de un sesgo, podemos detenernos y hacer un esfuerzo consciente para evaluar la situación con mayor claridad y lógica. En definitiva, la interacción entre ambos sistemas es un delicado equilibrio que define nuestra manera de pensar, decidir y actuar en el mundo. La forma en que percibimos la realidad y tomamos decisiones no solo depende de nuestros procesos mentales internos, sino también de cómo nuestro cerebro maneja la información en momentos clave. Kahneman explica que nuestra mente está diseñada para simplificar la complejidad del mundo utilizando heurísticas. Atajos mentales que facilitan la toma de decisiones rápidas. Estas heurísticas son útiles en la mayoría de los casos, permitiéndonos responder con rapidez ante situaciones complejas. Pero también pueden llevarnos a cometer errores sistemáticos o juicios sesgados, que afectan nuestras conclusiones. Un ejemplo fundamental es la heurística de representatividad,
donde tendemos a juzgar la probabilidad de un evento basándonos en qué tan parecido es a un prototipo o estereotipo, sin considerar datos estadísticos relevantes. Por ejemplo, si conocemos a alguien que parece reservado y amante de los libros, podemos suponer que es un profesor universitario en lugar de un vendedor, aunque estadísticamente hay muchos más vendedores que profesores. Este tipo de razonamiento puede llevar a estereotipos, prejuicios y decisiones equivocadas porque ignora la base estadística real de las situaciones. Kahneman subraya que estas heurísticas son parte natural del sistema 1, aunque nos ayudan a navegar el mundo, también nos exponen a errores en contextos donde se requiere análisis profundo. Aquí es donde el sistema 2 debe intervenir, cuestionando las conclusiones rápidas y revisando la información con un enfoque más crítico y lógico. Sin embargo, el sistema 2 a menudo está sobrecargado o cansado, y no siempre se activa cuando debería, permitiendo que errores cognitivos persistan. Este capítulo nos invita a tomar conciencia de estos patrones y a practicar una reflexión más cuidadosa en decisiones importantes, reconociendo cuando nuestras intuiciones pueden estar equivocadas. Así, comprender el funcionamiento de las heurísticas y su influencia nos acerca a un pensamiento más equilibrado y efectivo. En el vasto campo de la toma de decisiones, uno de los aspectos más reveladores que Daniel Kahneman nos presenta es cómo el contexto y la presentación de la información pueden cambiar radicalmente en nuestras elecciones. Esta idea se conoce como el efecto de encuadre. El efecto de encuadre se refiere a cómo la forma en que se presenta un problema o una decisión puede influir en nuestra reacción, incluso cuando la información esencial es la misma. Por ejemplo, si un tratamiento médico se describe con un 90% de tasa de éxito, la mayoría lo considerará favorable. Sin embargo, si se presenta como un 10% de tasa de fracaso, la percepción cambia drásticamente, aun siendo la misma realidad. Este fenómeno revela que nuestro pensamiento rápido, el sistema 1, es altamente sensible a las palabras, imágenes y emociones que rodean una decisión. La forma en que se enmarca una situación puede activar respuestas emocionales que sesgan nuestro juicio racional. Kahneman destaca que este efecto es una poderosa herramienta, tanto para los que toman decisiones como para quienes buscan influir en otros, ya sea en publicidad, política o relaciones personales. Comprender el efecto de encuadre nos permite ser más conscientes y críticos, cuestionando cómo se nos presentan las opciones y evitando reacciones automáticas que podrían no ser las mejores. Este capítulo también explora cómo, al dominar la conciencia sobre el encuadre, podemos elegir enmarcar nuestras propias ideas y mensajes para persuadir y liderar con mayor eficacia. Así, la percepción se convierte en una batalla silenciosa donde el poder de las palabras y las emociones puede cambiar destinos. La memoria juega un papel fundamental en cómo percibimos el mundo y tomamos decisiones. Sin embargo, no recordamos los hechos tal cual sucedieron, sino que nuestra mente reconstruye experiencias pasadas, muchas veces influenciada por nuestras emociones y expectativas. Kahneman explica que el sistema 1, con su rapidez, influye en la formación de recuerdos, privilegiando ciertos detalles y omitiendo otros, especialmente aquellos que no encajan con nuestra visión previa o con la narrativa que queremos mantener. Este proceso puede dar lugar a recuerdos distorsionados o parciales, que afectan cómo interpretamos eventos y decisiones futuras. Un fenómeno importante aquí es la diferencia entre la experiencia vivida y el recuerdo que conservamos de esa experiencia. Muchas veces, lo que recordamos es una versión simplificada y emocionalmente teñida del momento real. Por ejemplo, una vacación puede ser recordada más por un episodio particular, como una discusión o un día soleado, y no por la totalidad del viaje. Este fenómeno tiene implicaciones profundas para la toma de decisiones, porque nuestras elecciones futuras se basan en estas memorias reconstruidas, no en una evaluación objetiva del pasado. Kahneman señala que ser conscientes de esta distorsión nos ayuda a manejar mejor nuestras expectativas y a tomar decisiones más informadas, basadas en análisis más que en recuerdos idealizados o dolorosos. Al comprender cómo funciona nuestra memoria, podemos aprender a cuestionar nuestras emociones vinculadas a recuerdos y evitar que éstas guíen decisiones importantes de manera irracional. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros recuerdos y cómo influyen en nuestra percepción del presente y en las decisiones que moldean nuestro futuro. Un concepto central que Kahneman desarrolla con gran profundidad es la noción de la ilusión de comprensión,
Esa tendencia que tenemos a creer que entendemos más de lo que realmente sabemos. Nuestra mente, ávida de certezas, construye narrativas coherentes para dar sentido al caos y a lo incierto. Este fenómeno está estrechamente ligado a la forma en que el sistema aún busca patrones y conexiones, incluso cuando no existen, generando explicaciones simplistas para eventos complejos. La ilusión de comprensión nos lleva a sobreestimar nuestra capacidad para predecir el futuro y a subestimar la influencia del azar y la incertidumbre. En la vida cotidiana, esto puede manifestarse en decisiones arriesgadas, juicios apresurados o en la creencia de que hemos descubierto la verdad cuando en realidad solo tenemos una visión parcial y sesgada. Kahneman nos alerta sobre el peligro de confiar demasiado en estas historias que nos contamos, y propone cultivar la humildad intelectual, reconociendo los límites de nuestro conocimiento y la inevitabilidad de la incertidumbre. Al hacerlo, abrimos la puerta a un pensamiento más crítico y flexible, que considera múltiples perspectivas y escenarios posibles. Este capítulo también aborda cómo la ilusión de comprensión afecta campos tan diversos como la medicina, la economía y la política, donde las consecuencias de las decisiones erradas pueden ser significativas. Finalmente, Kahneman nos invita a aceptar la incertidumbre como parte inherente de la condición humana y a diseñar sistemas y estrategias que nos ayuden a manejarla con prudencia. La evaluación de riesgos y la manera en que percibimos el peligro son temas cruciales en la toma de decisiones. Kahneman nos muestra que nuestra mente no evalúa los riesgos de forma objetiva, sino que está profundamente influenciada por emociones, contextos y experiencias previas. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre pueden amplificar nuestra percepción del riesgo, llevando a decisiones excesivamente cautelosas, en algunos casos, a evitar tomar decisiones importantes. Además, el fenómeno conocido como aversión a la pérdida explica que la mayoría de las personas siente el dolor de una pérdida mucho más intensamente que la satisfacción de una ganancia equivalente. Esta tendencia hace que evitemos riesgos, incluso cuando la recompensa potencial supera con creces el posible daño. Este comportamiento tiene implicaciones en áreas como la inversión financiera, la salud y las relaciones personales, donde el miedo a perder puede paralizarnos o hacer que tomemos decisiones irracionales. Kahneman sugiere que para mejorar nuestras decisiones debemos aprender a reconocer estos sesgos emocionales y evaluar riesgos con un enfoque más equilibrado, combinando la intuición del sistema 1 con el análisis crítico del sistema 2. Esto implica aceptar cierta incertidumbre y estar dispuestos a tomar riesgos calculados, entendiendo que evitar completamente el peligro no es siempre la mejor estrategia. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras emociones moldean la percepción del riesgo y cómo podemos entrenar la mente para tomar decisiones más conscientes y valientes. La toma de decisiones no ocurre en un vacío. Estamos constantemente influenciados por nuestro entorno social y las opiniones de quienes nos rodean. Kahneman nos revela cómo el pensamiento grupal y la conformidad pueden afectar la objetividad de nuestras elecciones. El deseo de pertenecer y ser aceptado puede hacer que cedamos ante la presión social, adoptando ideas o comportamientos que no reflejan nuestro juicio independiente. Esta dinámica puede llevar a errores colectivos, donde un grupo entero se sumerge en decisiones equivocadas, conocidas como pensamiento de grupo. Además, la influencia social puede reforzar ciertos sesgos, como la confirmación de creencias previas, haciendo que busquemos y valoremos información que apoya la opinión dominante, mientras ignoramos datos contrarios. El sistema 1, rápido y socialmente sensible, facilita esta tendencia, mientras que el sistema 2, más analítico, a veces es insuficiente para contrarrestarla debido a la presión y el cansancio mental. Kahneman nos invita a ser conscientes de estas influencias y a fomentar ambientes donde el pensamiento crítico y la diversidad de opiniones sean valorados, para evitar decisiones precipitadas o erradas por conformidad. Este capítulo subraya la importancia de la independencia mental y la valentía para cuestionar, incluso en situaciones donde la mayoría parece estar de acuerdo. En la vida diaria, desarrollar esta conciencia nos ayuda a tomar decisiones más auténticas y alineadas con nuestros valores, libres de la presión del entorno. Las emociones juegan un papel crucial en cómo percibimos la realidad y tomamos decisiones. Kahneman explica que el sistema 1 está profundamente conectado con nuestras emociones, lo que puede ser tanto una ventaja como una trampa. Cuando enfrentamos situaciones urgentes o peligrosas, la rapidez del sistema 1, impulsada por emociones,
nos permite reaccionar de forma casi instantánea, salvando vidas y evitando daños. Sin embargo, esta misma rapidez puede llevarnos a juicios erróneos cuando las emociones distorsionan nuestra percepción. Por ejemplo, el miedo puede hacer que sobreestimemos la probabilidad de eventos negativos, mientras que la euforia puede llevarnos a subestimar riesgos o a tomar decisiones impulsivas. Además, las emociones pueden sesgar nuestra memoria y atención, enfocándonos en detalles que confirman lo que sentimos y descartando información que contradice nuestras creencias. El sistema 2, más racional, puede ayudarnos a regular estas emociones, evaluando las situaciones con calma y lógica, pero esto requiere esfuerzo y práctica. Kahneman nos recuerda que no podemos eliminar las emociones de nuestras decisiones, pero sí podemos aprender a reconocerlas y manejarlas para evitar que nos conduzcan por caminos equivocados. Este capítulo nos invita a desarrollar una mayor inteligencia emocional, que equilibre la rapidez intuitiva con la reflexión consciente, logrando decisiones más acertadas y coherentes. Uno de los conceptos más influyentes de Kahneman es el de anclaje, un fenómeno que muestra cómo la primera información que recibimos sobre un tema puede sesgar nuestras decisiones posteriores, incluso cuando dicha información es irrelevante o arbitraria. El anclaje ocurre cuando, al enfrentar una decisión o estimación, nuestra mente se fija en un punto de referencia inicial y ajusta su juicio a partir de él, aunque ese punto no sea adecuado ni exacto. Por ejemplo, si alguien nos pregunta si el río Nilo tiene más o menos de 1,000 millas de largo, y luego nos pide una estimación, es probable que nuestra respuesta esté cerca de ese número inicial, incluso si es incorrecto. Este sesgo revela cómo la mente rápida tiende a buscar referencias para facilitar decisiones, pero también puede limitar la objetividad y la precisión. Kahneman señala que el anclaje puede ser utilizado para influir en negociaciones, precios y percepciones, por lo que es fundamental estar alerta para no caer en esta trampa. Para contrarrestar el efecto del anclaje, es importante cultivar un pensamiento más deliberado y cuestionar el primer dato recibido, evaluando alternativas y buscando información adicional antes de decidir. Este capítulo nos invita a desarrollar un enfoque crítico y consciente para evitar que nuestras decisiones sean manipuladas por referencias iniciales sin fundamento. El exceso de confianza es otro sesgo común que afecta la calidad de nuestras decisiones. Kahneman explica que tendemos a sobreestimar nuestras habilidades, conocimientos y la precisión de nuestras predicciones. Esta confianza desmedida puede llevarnos a ignorar señales de advertencia, a subestimar riesgos y a tomar decisiones precipitadas o arriesgadas. Una de las causas de este fenómeno es la ilusión de control, la creencia errónea de que tenemos más control sobre eventos inciertos de lo que realmente es posible. El exceso de confianza puede manifestarse en ámbitos tan variados como los negocios, la política, la medicina y la vida personal, con consecuencias que van desde pérdidas económicas hasta daños sociales. Kahneman recomienda cultivar la humildad intelectual, reconocer las limitaciones del conocimiento propio y buscar activamente opiniones contrarias para equilibrar nuestro juicio. Aprender a valorar la incertidumbre y a considerar escenarios alternativos nos ayuda a tomar decisiones más equilibradas y a reducir errores derivados de la arrogancia cognitiva. Este capítulo nos invita a cuestionar nuestra certeza y a adoptar una actitud más prudente y reflexiva ante las decisiones importantes. Al concluir este recorrido por las profundidades del pensamiento humano, comprendemos que nuestra mente es un vasto campo de fuerzas en constante interacción. Los dos sistemas, rápido e intuitivo, y lento y analítico, coexisten y a veces se enfrentan, moldeando cada decisión que tomamos, cada percepción que formamos. Daniel Kahneman nos invita a conocer estas fuerzas, no para suprimir una a favor de la otra, sino para integrarlas con sabiduría. Reconocer los sesgos, ilusiones y trampas de nuestro pensamiento es el primer paso para ser dueños conscientes de nuestra mente. No se trata de eliminar errores, sino de reducirlos, aprendiendo a cuándo confiar en la intuición y cuándo activar la reflexión profunda. Al hacerlo, mejoramos nuestra capacidad para tomar decisiones más informadas, equilibradas y justas. Este conocimiento es un regalo para nuestra vida diaria, desde lo personal hasta lo profesional, ofreciéndonos herramientas para enfrentar la incertidumbre con mayor confianza y claridad. Te invito a seguir explorando, cuestionando y expandiendo tu entendimiento, porque en el arte del pensamiento reside la llave para transformar nuestra realidad y nuestro destino.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de la mente humana. 48 leyes del poder resumidas. Inspirado en Robert Greene. Lecciones estratégicas condensadas para influir con inteligencia. La comprensión del poder es fundamental para navegar en cualquier ámbito de la vida. Robert Greene, en su obra maestra, nos revela las leyes que gobiernan el juego del poder. Este audiolibro condensa esas enseñanzas para que puedas aplicarlas con inteligencia y ética. El poder no es solo para los líderes o políticos, sino para cualquiera que desee influir, proteger su espacio y avanzar en su destino. Este primer capítulo explora la naturaleza del poder, cómo es una dinámica en constante movimiento, dónde se oculta y cómo evitar caer en trampas. Conocer estas leyes te permite ver más allá de las apariencias, entender las motivaciones ocultas y actuar con claridad. Entre las primeras leyes está la necesidad de nunca eclipsar al maestro. La prudencia y la humildad estratégica son claves para avanzar sin crear enemigos innecesarios. También aprenderás la importancia de guardar tus intenciones, pues revelar demasiado puede debilitar tu posición. Robert Greene nos alerta que el poder se ejerce con sutileza, a menudo detrás de escenas, y que la percepción es tan importante como la realidad. Este capítulo invita a cultivar la paciencia y la observación, herramientas esenciales para cualquier estratega. Las relaciones humanas son el terreno donde el poder se negocia. Entender la psicología de las personas, sus deseos y temores, te da una ventaja decisiva. Además, descubrirás que ser imprevisible y mantener cierto misterio ayuda a mantener el control y respeto. Sin embargo, el poder no debe ser un fin egoísta, sino una forma de crear orden, influir positivamente y proteger aquello que valoras. En los siguientes capítulos, iremos desglosando las leyes más poderosas y prácticas, con ejemplos claros y consejos para aplicarlas en tu vida cotidiana. Este viaje hacia el dominio del poder es una invitación a la autoconciencia, al desarrollo estratégico y a la responsabilidad. Capítulo 2. Domina el arte de la estrategia y la paciencia en el juego del poder. La estrategia es la herramienta principal para avanzar sin caer en trampas ni conflictos innecesarios. Robert Greene nos enseña que la paciencia es un aliado indispensable para el estratega que busca consolidar su posición y anticipar movimientos. El poder no se gana con impulsos ni decisiones apresuradas, sino con un plan calculado y una visión clara del terreno en el que te mueves. Este capítulo profundiza en la importancia de observar antes de actuar, de comprender el contexto y a las personas involucradas. Un estratega sabio sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, cómo usar el tiempo a su favor para desgastar a sus oponentes o para fortalecer su influencia. Robert Greene nos recuerda que la paciencia también implica tolerar la incertidumbre y controlar la ansiedad por resultados inmediatos. La habilidad para manipular el tiempo, no solo el propio, sino también el de los demás, es una forma sutil pero poderosa de ejercer control. Este capítulo también aborda la necesidad de planificar varias jugadas hacia adelante, visualizando posibles escenarios y respuestas. Ser adaptable y flexible frente a los cambios es otra clave para mantener el poder a largo plazo. Además, la estrategia implica a veces dejar que otros crean que llevan la iniciativa, mientras tú manejas los hilos desde las sombras. Dominar el arte de la paciencia y la estrategia te permite evitar confrontaciones directas que pueden ser costosas, y en cambio, crear condiciones favorables para tu éxito. Al aplicar estas enseñanzas, el lector comienza a comprender que el poder es una danza donde la inteligencia y la calma son las mejores armas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo usar la apariencia y el misterio para aumentar tu influencia y mantener a los demás bajo tu control. Capítulo 3. Domina el arte de la apariencia y el misterio en el vasto juego del poder. La manera en que te presentas ante los demás puede ser tan importante como tus acciones reales. Robert Greene nos enseña que la apariencia y el misterio son armas estratégicas que pueden proteger tu posición y aumentar tu influencia. Este capítulo explora cómo cultivar una imagen que inspire respeto y admiración, sin revelar demasiado de tus intenciones o debilidades. El misterio genera curiosidad y mantiene a las personas en un estado de alerta, lo que te da una ventaja táctica. Al no mostrar todas tus cartas, controlas la narrativa y reduces la posibilidad de ser manipulado. Robert Greene nos aconseja usar la discreción como una herramienta, evitando que tus verdaderas motivaciones sean conocidas, para que nadie pueda anticipar tus movimientos.
La apariencia también es un lenguaje no verbal poderoso. Tu forma de vestir, tu postura y tu manera de hablar comunican mensajes sutiles que influyen en cómo te perciben y tratan. Este capítulo profundiza en cómo construir un aura de confianza y seguridad que haga que los demás te respeten, y cómo usar la ambigüedad para mantener el control sin confrontación directa. Además, aprenderás a utilizar la comunicación indirecta, el silencio y los gestos controlados para enviar señales estratégicas sin necesidad de palabras explícitas. Robert Greene señala que el exceso de sinceridad puede ser una debilidad, mientras que el misterio protege tu poder y crea una barrera psicológica que otros respetan. El capítulo también aborda cómo protegerse de quienes intentan desvelar tus secretos o manipular tu imagen. Finalmente, descubrirás que el equilibrio entre revelar y ocultar es dinámico. Saber cuándo abrir una ventana o cerrar una puerta es clave para mantener el poder. Dominar la apariencia y el misterio te permite navegar con astucia en las relaciones de poder, convirtiéndote en un jugador imprevisible y respetado. En el siguiente capítulo, abordaremos cómo usar la palabra y la persuasión para ganar aliados y consolidar tu influencia. Capítulo 4. El poder de la palabra y la persuasión en el delicado equilibrio del poder. La palabra es una de las herramientas más poderosas que un estratega puede poseer. Robert Greene destaca que la habilidad para persuadir, convencer y comunicar con impacto es esencial para influir y liderar. Este capítulo profundiza en cómo el uso consciente del lenguaje puede moldear percepciones, inspirar confianza y ganar aliados. La persuasión no se basa solo en argumentos lógicos, sino también en la conexión emocional y en la capacidad de adaptarse al interlocutor. El estratega del poder entiende que cada palabra tiene peso y que el silencio, cuando se usa estratégicamente, puede ser igual de elocuente. Robert Greene nos recuerda que la retórica y el arte de contar historias son formas antiguas pero efectivas para captar atención y dirigir la voluntad de otros. Este capítulo explora técnicas para escuchar activamente, para formular mensajes claros y para anticipar objeciones, fortaleciendo así tu influencia. Además, aprenderás a evitar la confrontación directa con palabras agresivas, y en cambio, a emplear la diplomacia y la sutileza para ganar terreno. El poder de la palabra también se manifiesta en saber cuándo hablar y cuándo callar, en utilizar preguntas que guían y en sembrar ideas que otros harán suyas. Robert Greene enfatiza que el uso ético de la persuasión construye relaciones sólidas, mientras que el abuso puede destruir reputaciones y aislar al líder. La habilidad para comunicar con claridad y carisma genera confianza y respeto, creando una red de apoyo fundamental para mantener el poder. Finalmente, este capítulo invita a reflexionar sobre el impacto de tus palabras en tu entorno, y a practicar la comunicación consciente como un camino hacia la maestría personal y social. En el próximo capítulo, veremos cómo manejar las alianzas y las traiciones, dos fuerzas constantes en el juego del poder. Capítulo 5. Alianzas y traiciones. Navegando el terreno peligroso del poder en el complejo juego del poder, las alianzas son indispensables para avanzar, pero también pueden ser frágiles y temporales. Robert Greene nos advierte que comprender cómo formar y mantener alianzas, así como cómo protegerse de las traiciones, es vital para preservar y aumentar tu influencia. Este capítulo explora la naturaleza dinámica de las relaciones de poder, donde la confianza y la desconfianza coexisten en un equilibrio delicado. Saber elegir aliados con cuidado, evaluando no solo su utilidad sino también su lealtad, es una habilidad que distingue al verdadero estratega. Robert Greene nos enseña a no depender completamente de nadie y a mantener siempre un margen de autonomía, evitando caer en la vulnerabilidad que genera la dependencia excesiva. Este capítulo también aborda cómo cultivar alianzas basadas en intereses mutuos, pero sin perder de vista tus propios objetivos. La traición es una realidad en el juego del poder, y la mejor defensa es la prevención a través de la vigilancia constante y el manejo cuidadoso de la información. Robert Greene recomienda usar la prudencia para evitar revelar planes importantes y estar siempre alerta a señales de deslealtad. Aprender a perdonar estratégicamente o a castigar con inteligencia también forma parte de la gestión de las relaciones en el poder. El capítulo examina ejemplos históricos donde alianzas bien manejadas llevaron a grandes conquistas y donde la falta de previsión provocó caídas estrepitosas. Además, descubrirás cómo utilizar las rivalidades y competencias entre otros para fortalecer tu posición, fomentando conflictos controlados que te beneficien.
El estratega del poder no teme a la competencia, sino que la convierte en un motor para su propio crecimiento y expansión. En suma, este capítulo te prepara para navegar con éxito en un terreno lleno de oportunidades y riesgos, donde la astucia y la prudencia son esenciales. En el siguiente capítulo, nos centraremos en cómo manejar la imagen pública y la reputación, aspectos fundamentales para consolidar el poder duradero. Capítulo 6. La imagen pública y la construcción de la reputación en el juego del poder. La percepción puede ser más poderosa que la realidad misma. Robert Greene nos enseña que la construcción y mantenimiento de una imagen pública sólida es crucial para influir y consolidar tu posición. Este capítulo explora cómo la reputación actúa como un escudo que protege tu poder y una herramienta para expandir tu influencia. Una buena reputación genera respeto, confianza y miedo cuando es necesario. Por ello, cuidarla debe ser una prioridad constante. Robert Greene destaca que la reputación puede abrir puertas y cerrar bocas, y que una vez dañada, es difícil de recuperar. El capítulo profundiza en estrategias para moldear tu imagen pública de forma coherente y atractiva, alineando tus acciones con la percepción que deseas proyectar. Además, aprenderás cómo usar la narración de tu propia historia para conectar con otros y fortalecer tu legado. El manejo inteligente de los rumores, tanto para minimizarlos como para utilizarlos a tu favor, es otra habilidad esencial que se analiza. Robert Greene advierte contra la arrogancia y el descuido, que pueden deteriorar rápidamente la reputación. Este capítulo también explora la importancia de la consistencia, la integridad y la autenticidad en la construcción de una imagen que perdure. Sin embargo, entender cuándo y cómo reinventarte es parte de la maestría para adaptarte a nuevos escenarios sin perder poder. Finalmente, se aborda la necesidad de proteger tu reputación con la misma energía que proteges tus intereses materiales, pues ambas están profundamente vinculadas. Este capítulo invita a la reflexión sobre cómo quieres ser visto y recordado, y cómo eso influye en tu poder presente y futuro. En el próximo capítulo, exploraremos las tácticas para neutralizar a tus enemigos y convertirlos en aliados o desaparecerlos del tablero. Capítulo 7. Neutralizar a tus enemigos. Convertir obstáculos en oportunidades. El poder inevitablemente genera oposición. Robert Greene nos muestra que la habilidad para manejar a los enemigos es fundamental para mantener la estabilidad y avanzar en el juego del poder. Este capítulo profundiza en cómo identificar, neutralizar y cuando es posible, transformar a tus adversarios en aliados valiosos. El primer paso para neutralizar a un enemigo es conocerlo bien. Entender sus motivaciones, debilidades y miedos permite anticipar sus movimientos y desactivar sus ataques antes de que ocurran. Robert Greene aconseja evitar enfrentamientos directos y costosos, prefiriendo tácticas indirectas y sutiles que desgasten al oponente sin exponerte. En ocasiones, la mejor estrategia es convertir al enemigo en un aliado mediante gestos de conciliación o acuerdos beneficiosos, transformando la rivalidad en cooperación. Este capítulo analiza técnicas para manipular percepciones y sembrar dudas en la mente del adversario, debilitando su posición sin levantar sospechas. También aprenderás cuándo es necesario eliminar completamente una amenaza, siempre con planificación y discreción para evitar represalias. Robert Greene destaca la importancia de mantener la calma y el control emocional frente a la provocación, ya que la ira o la impulsividad son vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. Además, conocerás el arte de la defensa pasiva, proteger tu territorio sin demostrar debilidad ni entrar en confrontaciones innecesarias. Este capítulo incluye ejemplos históricos de líderes que supieron manejar a sus enemigos con maestría, evitando guerras abiertas y consolidando su poder. Finalmente, te invita a reflexionar sobre cómo tus propias acciones pueden generar enemigos y cómo la diplomacia inteligente puede prevenir conflictos futuros. Dominando estas estrategias, podrás transformar los obstáculos en peldaños para tu éxito. En el próximo capítulo, profundizaremos en la importancia de la adaptabilidad y la renovación constante para mantener el poder en un mundo cambiante. Capítulo 8. Adaptabilidad y renovación constante. La clave para el poder duradero. El poder, para mantenerse, debe evolucionar y adaptarse a los cambios inevitables del entorno y las circunstancias. Robert Greene nos enseña que la rigidez es una debilidad que lleva a la caída, mientras que la flexibilidad y la renovación constante son signos de un verdadero líder.
Este capítulo explora cómo cultivar la capacidad de reinventarte, ajustando tus estrategias, comportamientos e incluso tu imagen para enfrentar nuevos retos y aprovechar oportunidades. La adaptabilidad implica estar atento a las señales del entorno, anticipar tendencias y responder con rapidez y creatividad. Robert Greene destaca que los líderes exitosos no se aferran al pasado ni a viejas fórmulas, sino que buscan constantemente innovar y aprender. La renovación también pasa por evaluar tus relaciones, descartando lo que ya no sirve y cultivando nuevas alianzas que te fortalezcan. Este capítulo analiza cómo el estancamiento puede generar vulnerabilidades y cómo el cambio constante mantiene a tus seguidores motivados y a tus enemigos desconcertados. Además, aprenderás a manejar la resistencia al cambio, tanto interna como externa, y a comunicar tus transformaciones de manera que inspiren confianza. Robert Greene señala que un estratega flexible puede sobrevivir incluso a crisis profundas, transformándolas en oportunidades de crecimiento. Este capítulo incluye ejemplos históricos de figuras que supieron reinventarse y mantener su poder a lo largo del tiempo, adaptándose a contextos cambiantes. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la autoconciencia y la humildad son indispensables para aceptar la necesidad de cambio y renovación continua. Al dominar la adaptabilidad, estarás preparado para enfrentar cualquier desafío y mantener tu posición de poder en un mundo dinámico. En el próximo capítulo, abordaremos la importancia de la toma de decisiones audaces y oportunas para consolidar tu influencia. Capítulo 9. La toma de decisiones audaces y oportunas en el universo del poder. La indecisión es una debilidad que puede ser explotada fácilmente por los rivales. Robert Greene enfatiza que los líderes deben aprender a tomar decisiones firmes, audaces y en el momento adecuado para mantener el control y avanzar en sus objetivos. Este capítulo explora la importancia de la confianza en uno mismo y la claridad mental para evaluar riesgos y beneficios rápidamente. Tomar decisiones audaces no significa ser impulsivo, sino actuar con determinación basada en un análisis consciente y la experiencia acumulada. Robert Greene nos advierte sobre el peligro de la procrastinación, que puede costar oportunidades valiosas y generar dudas entre aliados y seguidores. El momento de la decisión es crucial. Actuar demasiado pronto puede ser precipitado, pero actuar demasiado tarde puede significar perder la ventaja. Este capítulo profundiza en cómo desarrollar la intuición estratégica y la capacidad de anticipar resultados para elegir el camino correcto en el momento oportuno. También aprenderás a asumir la responsabilidad de tus decisiones, ya sean exitosas o no, lo que fortalece tu autoridad y credibilidad. Robert Greene sugiere que la toma de decisiones audaces inspira respeto y puede intimidar a los competidores, creando un aura de liderazgo imbatible. Además, se analiza cómo comunicar tus decisiones para consolidar el apoyo y minimizar la resistencia, transformando el cambio en una oportunidad para unir a tu equipo. Este capítulo incluye ejemplos históricos donde la audacia en la toma de decisiones definió imperios y movimientos trascendentales. Finalmente, se reflexiona sobre el equilibrio entre la valentía y la prudencia, y cómo encontrar ese punto medio es clave para un liderazgo efectivo y duradero. Dominar el arte de decidir con audacia y oportunidad te coloca varios pasos adelante en el juego del poder. En el siguiente capítulo, exploraremos la importancia del control emocional y la resiliencia para sostener el poder ante la adversidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las enseñanzas esenciales de 48 leyes del poder. Hemos explorado juntos las estrategias clave para influir, proteger y expandir tu poder en un mundo que nunca deja de cambiar. Recuerda que el poder no es solo para dominar a otros, sino para dominarte a ti mismo, para actuar con sabiduría, prudencia y determinación. Poner en práctica estas leyes requiere reflexión, disciplina y ética. No se trata solo de ejercer control, sino de hacerlo con inteligencia y respeto por las consecuencias de tus acciones. Cada paso que des en el juego del poder debe estar acompañado por autoconciencia y propósito. Si este audiolibro te ha sido útil, te invito a suscribirte para no perderte más contenidos que te ayudarán a crecer personal y profesionalmente. Comparte estas ideas con quienes buscas inspirar y acompáñanos en este camino hacia un liderazgo consciente y efectivo. Gracias por escuchar, y recuerda, el poder está en tus manos, solo depende de ti cómo lo uses. El camino del alquimista moderno. Inspirado en Paulo Coelho y la alquimia espiritual. Cómo transformar lo ordinario en extraordinario. Capítulo 1.
El despertar del alquimista interior en el corazón de cada ser humano reside un alquimista oculto, un poder capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Paulo Coelho, en sus relatos y enseñanzas, nos invita a descubrir esta magia interior, esa alquimia espiritual que nos conecta con la esencia profunda de la vida. El alquimista moderno no es un mago con pócimas ni un buscador de tesoros materiales, sino un viajero del alma que aprende a ver el mundo con ojos nuevos, con la mirada del corazón. Este despertar comienza cuando nos atrevemos a cuestionar la rutina, cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a observar con atención cada instante. Cada momento, por más común que parezca, guarda en su interior una semilla de transformación. La clave está en reconocerla y en tener el valor de cultivarla. La alquimia espiritual implica un cambio profundo, no solo en el exterior, sino en nuestro ser más íntimo. Es una invitación a disolver las creencias limitantes, los miedos y las dudas que nos mantienen atrapados en la mediocridad. Como el oro que nace del plomo, nuestra alma puede elevarse a través del trabajo consciente, la humildad y la paciencia. El camino del alquimista nos enseña a encontrar sentido en los desafíos, a verlos como maestros disfrazados que nos impulsan a crecer. Paulo Coelho nos recuerda que la verdadera transformación no es un destino final, sino un proceso continuo de evolución y descubrimiento. En este capítulo inicial exploramos la importancia de la intención y la fe en este viaje, dos elementos que actúan como la piedra filosofal que cataliza el cambio. El alquimista moderno cultiva la capacidad de escuchar su voz interior, esa guía silenciosa que revela el camino en medio de la incertidumbre. Así, la aventura comienza con un primer paso: despertar a la magia que reside en nuestro día a día, aprender a mirar con ojos de asombro y abrir el corazón a la posibilidad de lo extraordinario. En los capítulos siguientes, profundizaremos en las herramientas y enseñanzas que permiten sostener esta transformación y vivir plenamente la alquimia espiritual. Capítulo 2. El poder de la intención. La fuerza que moldea la realidad. La intención es la chispa que enciende la llama de la transformación interior. Paulo Coelho nos invita a comprender que todo cambio verdadero comienza con una intención clara y poderosa, una energía que dirige nuestra voluntad hacia la manifestación de nuestros sueños. El alquimista moderno aprende que la intención no es un simple deseo pasajero, sino una declaración profunda que alinea el corazón, la mente y el espíritu. Cuando vivimos con intención, cada pensamiento y acción se convierten en un paso consciente hacia la creación de la vida que anhelamos. Esta fuerza invisible moldea nuestra realidad, atrayendo circunstancias y personas que resuenan con esa energía. Pero la intención debe ir acompañada de fe y acción. No basta con pensar en lo que queremos, es necesario comprometernos con el proceso, con la paciencia y la perseverancia. Paulo Coelho nos recuerda que la manifestación es un arte sutil que requiere equilibrio entre la confianza y la entrega, entre la firmeza del deseo y la aceptación de lo que llega. El poder de la intención también nos conecta con la magia del momento presente, porque es aquí donde la energía se condensa y se convierte en posibilidad. El alquimista moderno cultiva la práctica diaria de formular intenciones claras, utilizando afirmaciones, visualizaciones y rituales conscientes. Esta disciplina fortalece la conexión con el propósito y nos mantiene enfocados en el camino de la transformación. Además, aprender a soltar el control excesivo y confiar en el flujo natural de la vida es parte esencial de este proceso. El capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias intenciones, qué estamos sembrando en nuestra mente y corazón, qué realidad deseamos crear. La alquimia espiritual es un viaje donde la intención actúa como brújula y motor, guiándonos hacia la vida extraordinaria que está esperando ser revelada. En el próximo capítulo, exploraremos cómo enfrentar los miedos y las dudas que surgen en el camino del alquimista, y cómo convertirlos en aliados poderosos para el crecimiento. Capítulo 3. Domar el miedo, el arte de transformar la sombra en luz. El miedo es una fuerza poderosa que, aunque muchas veces nos limita, también puede ser un maestro invaluable en el camino del alquimista. Paulo Coelho nos enseña que el verdadero poder no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo y transmutarlo en una energía que impulse nuestra transformación. El miedo surge en la mente cuando nos aferramos a lo conocido, cuando anticipamos peligros o fracasos que podrían impedir nuestra evolución. Sin embargo, el alquimista moderno entiende que el miedo no es un enemigo externo, sino una sombra interna que refleja aspectos no reconocidos de nuestro ser.
Para domar el miedo es necesario primero observarlo con honestidad y sin juicio, permitiendo que se manifieste sin dejar que nos controle. Esta actitud de aceptación abre la puerta a la comprensión y al cambio profundo. Paulo Coelho nos invita a reconocer que cada miedo contiene una enseñanza oculta, una oportunidad para crecer en valentía y sabiduría. El proceso de transmutación implica transformar la energía del miedo en una fuerza creativa, que nos motive a tomar acción con claridad y determinación. El alquimista moderno practica herramientas como la respiración consciente, la meditación y el diálogo interior positivo para enfrentar sus temores. Además, aprende a confiar en su intuición y en la guía interna que emerge cuando la mente se aquieta. Domar el miedo también significa soltar la necesidad de control absoluto y abrazar la incertidumbre como parte natural de la vida y del proceso alquímico. Este capítulo explora técnicas para convertir la sombra del miedo en luz, para que esta energía sea aliada y no obstáculo. Paulo Coelho nos recuerda que en la valentía auténtica no está la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Así, el guerrero alquimista se fortalece y se acerca cada vez más a la realización de su propósito, aprendiendo que la verdadera libertad nace del dominio interior. En el siguiente capítulo, profundizaremos en el arte de la paciencia y la perseverancia como compañeras indispensables en la transformación espiritual. Capítulo 4. La paciencia y la perseverancia, compañeras del alquimista en la transformación en el arte de la alquimia espiritual. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales que sostienen el proceso de transformación. Paulo Coelho nos recuerda que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que se despliega como una danza lenta y delicada entre la voluntad y el tiempo. El alquimista moderno aprende que cada etapa del camino tiene su propio ritmo, y que respetar este flujo natural es parte de la sabiduría interior. La paciencia no es simplemente esperar, sino mantener la fe y la atención plena en el momento presente, confiando en que el proceso está en marcha. La perseverancia, por su parte, es la determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos, las dudas y las dificultades que puedan surgir. Estas dos cualidades funcionan en conjunto, como el yin y el yang, creando un equilibrio que evita la frustración y el abandono prematuro. Paulo Coelho enfatiza que la perseverancia es un acto de amor hacia uno mismo y hacia el sueño que se desea manifestar. El alquimista comprende que cada paso, aunque pequeño, es una victoria que construye el camino hacia la realización. En este capítulo exploramos cómo cultivar la paciencia a través de prácticas de mindfulness, aceptación y autocompasión. También profundizamos en cómo fortalecer la perseverancia mediante la claridad de propósito, el establecimiento de metas y la celebración de los logros, por pequeños que sean. El camino del alquimista es un testimonio de la constancia y la entrega, donde la paciencia y la perseverancia se convierten en faros que iluminan la senda en momentos de oscuridad. Paulo Coelho nos invita a abrazar esta dualidad con gratitud, reconociendo que cada desafío es una oportunidad para afinar nuestro carácter y expandir nuestra alma. Así, el alquimista moderno avanza con paso firme, confiando en que la transformación que busca es un proceso sagrado que merece ser vivido con plenitud y respeto. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el poder de la gratitud y cómo esta práctica eleva nuestra vibración y acelera la alquimia interior. Capítulo 5. El poder transformador de la gratitud, la llave para elevar el espíritu en el sendero del alquimista moderno. La gratitud emerge como una fuerza poderosa que transforma no solo nuestra percepción, sino la propia esencia de nuestra experiencia. Paulo Coelho nos recuerda que cuando cultivamos un corazón agradecido, abrimos una puerta hacia la abundancia, la alegría y la conexión profunda con el misterio de la vida. La gratitud no es simplemente una reacción a lo positivo, sino una práctica consciente que puede cambiar la energía con la que vivimos cada momento. Al enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, desplazamos nuestra atención hacia un campo fértil donde florecen la paz y la inspiración. El alquimista moderno aprende que la gratitud es como un imán que atrae más razones para agradecer, creando un ciclo virtuoso que alimenta la transformación interior. Paulo Coelho nos invita a hacer de la gratitud un ritual diario, una práctica que puede comenzar desde las cosas más simples, la respiración, el sol, el alimento, las personas que nos acompañan. Este capítulo explora técnicas para cultivar la gratitud plena, incluyendo la escritura de diarios,
la meditación focalizada y el reconocimiento consciente de las bendiciones ocultas en los desafíos. La gratitud también actúa como un bálsamo para el alma cuando enfrentamos dificultades, ayudándonos a mantener la esperanza y la fortaleza. El alquimista moderno descubre que a través de la gratitud, se profundiza la conexión con el presente y se fortalece la confianza en el proceso de la vida. Más allá de un sentimiento, la gratitud se convierte en una actitud que nos permite transformar el plomo de la rutina y el sufrimiento en el oro de la serenidad y la plenitud. Paulo Coelho nos recuerda que la gratitud es, en esencia, un acto de amor hacia la vida y hacia uno mismo, que abre la puerta a una realidad más rica y significativa. Con esta llave en mano, el camino del alquimista se vuelve más luminoso y lleno de propósito, invitándonos a vivir cada instante con reverencia y maravilla. En el siguiente capítulo, exploraremos el papel de la intuición y la sabiduría interior en la guía del viaje alquímico. Capítulo 6. La intuición, la voz silenciosa que guía al alquimista en el sendero del alquimista moderno. La intuición es esa guía sutil que emerge desde lo profundo del ser. Una voz silenciosa que nos orienta cuando la mente racional se detiene y el ruido externo desaparece. Paulo Coelho nos recuerda que la intuición es la expresión pura de la sabiduría interior, una herramienta invaluable para navegar los misterios de la vida con confianza y claridad. El alquimista aprende a distinguir esta voz interna de los pensamientos dispersos, cultivando la habilidad de escuchar con atención plena y sin prejuicios. La intuición no es una certeza absoluta ni una fórmula mágica, sino un sentido afinado que nos conecta con la verdad esencial y con el flujo natural de la existencia. Este capítulo profundiza en cómo desarrollar la intuición mediante la práctica de la meditación, el silencio y la observación consciente. Paulo Coelho nos invita a confiar en las corazonadas y en los signos que la vida nos presenta, reconociendo que muchas veces la respuesta está más allá del análisis lógico. El alquimista moderno descubre que al honrar su intuición, puede tomar decisiones más alineadas con su propósito y responder con mayor sabiduría a los desafíos. Además, la intuición actúa como un puente entre el mundo visible y el invisible, conectándonos con el misterio y la magia que habitan en lo cotidiano. El capítulo explora también la importancia de la paciencia y la humildad para aceptar que no siempre comprendemos de inmediato el mensaje de la intuición, pero que confiar en su proceso nos conduce a un crecimiento profundo. Paulo Coelho nos recuerda que el camino del alquimista está lleno de señales, y que la intuición es la brújula que nos ayuda a interpretarlas. Al finalizar este capítulo, el lector habrá comprendido que desarrollar la intuición es un acto de amor y respeto hacia uno mismo, una puerta abierta hacia una vida más auténtica y plena. En el próximo capítulo, abordaremos cómo integrar la sabiduría del corazón y la mente para lograr un equilibrio esencial en la transformación espiritual. Capítulo 7. La unión del corazón y la mente, el equilibrio esencial del alquimista en el viaje del alquimista moderno. El equilibrio entre el corazón y la mente es un arte sagrado que permite la armonía y la plenitud interior. Paulo Coelho nos enseña que la mente, con su capacidad analítica, y el corazón, con su sabiduría emocional y espiritual, deben trabajar juntos en sinfonía para guiar al ser hacia su destino auténtico. El corazón aporta la pasión, la intuición y el amor, mientras que la mente ofrece la claridad, la lógica y la estrategia. Cuando estos dos aspectos están en conflicto, surge la confusión, el bloqueo y la dispersión energética que frenan el proceso alquímico. El alquimista moderno aprende a reconocer los mensajes de ambos, honrándolos y encontrando un punto medio donde puedan colaborar. Este capítulo explora prácticas para fomentar esta unión, como la meditación, la reflexión consciente y el diálogo interno compasivo. Paulo Coelho nos recuerda que escuchar a corazón no significa ignorar la razón, sino integrar ambos para tomar decisiones sabias y alineadas con el propósito más profundo. Además, el equilibrio entre mente y corazón facilita la gestión de las emociones y el manejo de los pensamientos negativos, transformándolos en energía creativa. El alquimista moderno comprende que esta unión es la base para manifestar su visión y vivir con autenticidad y poder personal. En este capítulo también se profundiza en cómo la armonía interna se refleja en nuestras relaciones y en la forma en que interactuamos con el mundo. Paulo Coelho nos invita a cultivar esta integración como un acto cotidiano, una práctica que transforma la vida en una obra de arte consciente. Al dominar esta unión,
El alquimista abre la puerta a niveles superiores de conciencia y a una transformación más profunda y duradera. En el próximo capítulo, abordaremos el poder de la visualización como herramienta para la creación consciente de la realidad. Capítulo 8. La visualización. La puerta a la creación consciente en el camino del alquimista moderno. La visualización es una herramienta poderosa que abre la puerta a la manifestación de los sueños y deseos más profundos. Paulo Coelho nos enseña que imaginar con detalle y emoción lo que deseamos crear es el primer paso tangible para transformar lo invisible en visible. La visualización no es un simple ejercicio mental, sino una experiencia sensorial completa que involucra la mente, el corazón y el cuerpo. Al visualizar, el alquimista moderno activa la energía creativa que reside en su interior, conectándose con el poder de la intención y la fe. Este capítulo explora técnicas para realizar visualizaciones efectivas, como imaginar escenas vívidas, usar afirmaciones positivas y sentir con intensidad las emociones asociadas al logro. Paulo Coelho nos recuerda que la coherencia entre pensamiento, emoción y acción es esencial para que la visualización tenga un impacto real en la realidad. El alquimista también aprende a combinar la visualización con la paciencia y la perseverancia, comprendiendo que la manifestación es un proceso que requiere tiempo y confianza. La práctica constante de la visualización fortalece la conexión con el propósito, mantiene el enfoque y crea un campo magnético que atrae las oportunidades adecuadas. Este capítulo profundiza en cómo superar las dudas y el escepticismo que pueden bloquear la eficacia de la visualización, invitando a cultivar una mente abierta y un corazón receptivo. Paulo Coelho nos recuerda que la visualización es un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida, una forma de crear con conciencia y responsabilidad. El alquimista moderno descubre que al dominar esta técnica, puede transformar su realidad paso a paso, convirtiendo los sueños en hechos concretos. En el siguiente capítulo, exploraremos el papel del desapego y la entrega como claves para permitir que la vida fluya y la magia ocurra. Capítulo 9. El desapego y la entrega, la clave para permitir que la magia fluya en el camino del alquimista moderno. El desapego y la entrega son dos pilares fundamentales que permiten que la vida fluya con naturalidad y que la magia de la transformación se manifieste en su plenitud. Paulo Coelho nos enseña que la obsesión por controlar los resultados o aferrarnos a ciertos deseos puede bloquear el proceso alquímico y generar sufrimiento innecesario. El alquimista aprende que el verdadero poder reside en confiar en el proceso y en soltar la necesidad de tenerlo todo bajo control. El desapego no implica renunciar a los sueños o metas, sino aceptar que el camino y el tiempo pueden ser diferentes a lo que imaginamos. Esta actitud libera la mente y el corazón de la tensión, abriendo espacio para que nuevas posibilidades surjan. La entrega es el acto consciente de permitir que la vida se despliegue, confiando en la sabiduría del universo y en la guía interna. Este capítulo explora cómo cultivar el desapego y la entrega a través de prácticas como la meditación, la reflexión profunda y el cultivo de la fe. Paulo Coelho nos invita a observar cuando el apego se convierte en una fuente de ansiedad y a reemplazarlo con la confianza serena en el fluir de la vida. El alquimista moderno descubre que al practicar el desapego, se libera de cadenas invisibles y gana una libertad interior que potencia su poder personal. La entrega, lejos de ser pasividad, es una forma activa de amor y colaboración con el misterio de la existencia. Este capítulo también aborda cómo mantener el equilibrio entre la acción decidida y el desapego, evitando caer en la resignación o la indiferencia. Paulo Coelho nos recuerda que la magia ocurre cuando dejamos de luchar contra la corriente y aprendemos a nadar con ella, abrazando lo desconocido con valentía y esperanza. Al integrar el desapego y la entrega, el alquimista abre su corazón a la transformación verdadera, viviendo con plenitud y autenticidad. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el poder del servicio y la generosidad como caminos para expandir la luz interior. Hemos recorrido juntos un camino profundo y transformador, explorando los secretos del alquimista moderno, la paciencia, la gratitud, la intuición, la unión del corazón y la mente, la visualización, el desapego y la entrega. Cada uno de estos pilares es una piedra fundamental en la gran obra de convertir lo ordinario en extraordinario, de descubrir la magia que habita en nuestro interior y en la vida misma. Paulo Coelho nos invita a seguir caminando con valentía y amor, recordando que la verdadera alquimia sucede en el día a día,
en la atención consciente y en la apertura al misterio. Te animo a que lleves contigo estas enseñanzas, que las practiques con dedicación y que las compartas con quienes también buscan la luz y la transformación.